análisis a fondo del episodio 26 de Baar, donde la verdad, la pasión y los límites se encuentran. El episodio 26 de Baar fue intenso, con personajes que chocan no solo entre sí, sino también con sus conciencias, deseos e identidades. Este episodio sirve como un momento de transición, donde las decisiones individuales chocan con las presiones sistémicas, el amor con la responsabilidad, la carrera con la conciencia. A medida que cada personaje experimenta un colapso o un ascenso interior, el público atraviesa un umbral psicológico diferente en cada escena. Baar ante la Junta, el precio de decir la verdad. La franca declaración de Baar ante la Junta pone de relieve una vez más las cuestiones morales centrales de la serie, cuando se convierte la veracidad en una amenaza. Baar, como siempre, elige la honestidad. Sin embargo, esta honestidad ya no es solo una virtud, es una decisión arriesgada para su carrera. Su franca declaración ante la Junta pone a Ebren y a la administración del hospital en una situación difícil. En este punto, Baar se convierte no solo en médica, sino también en una figura que expone las fallas del sistema. El conflicto que Baar enfrenta en esta escena no es solo un dilema profesional, sino también una fractura personal. Está dispuesta a arriesgarlo todo por lo que cree. Ebren y Baar, ¿es la verdad enemiga de la confianza? Baar y Ebren se enfrentan tras los acontecimientos en la Junta. El vínculo de confianza entre ellos se tambalea una vez más. Si bien la expectativa de Ebren es la unidad, la decisión de Baar vuelve a ser ética. Ebren percibe la postura de Baar como una traición. Sin embargo, para Baar, esto no es más que hacer lo correcto. Este dilema revela una vez más la fragilidad de su relación. Si bien sus sentimientos mutuos son genuinos, sus vidas y sus formas de tomar decisiones pertenecen a mundos diferentes. En este punto, la relación Baar-Ebren deja de ser una historia de amor para transformarse en un conflicto filosófico, lealtad en una relación o lealtad a la verdad. Efsun y Timur, una cercanía imparable y peligrosa. El beso de Efsun a Timur es quizás uno de los acontecimientos más explosivos de la serie. Esta escena sacudirá el equilibrio de muchos personajes. Timur se debate entre la conmoción y la culpa. Ni siquiera él sabe si sus sentimientos por Efsun son una debilidad o un impulso incontrolable. Con este beso, Efsun cruza un límite. Ya no es solo una mujer a la sombra de Baar, es una amenaza. Sin embargo, el mayor impacto de este incidente recae en Renjin. Las crecientes sospechas de Renjin insinúan la posibilidad de un caos matrimonial y profesional en los próximos episodios. El examen quirúrgico de Ebren, ¿éxito o fracaso? El punto crítico del episodio, un hombre al límite. Uno de los temas más impactantes del episodio 26 de Baar es, sin duda, el examen quirúrgico de Ebren. Este examen no es solo una operación médica, sino también un punto de inflexión que pone a prueba su confianza en sí mismo, su honor profesional y la confianza que ha establecido con Baar. Ebren, bajo la sombra de un error previo, entra en la cirugía bajo una inmensa presión. Todas las miradas están puestas en él. Cada paso, cada decisión, es examinada con lupa. Tras la decisión de la Junta, no solo la administración del hospital, sino también Baar, cuestionan las credenciales quirúrgicas de Ebren. Esta situación altera gravemente el delicado equilibrio entre ellos. La creciente brecha entre Ebren y Baar. Baar, cumpliendo con su responsabilidad profesional, dijo la verdad a la Junta. Sin embargo, esta honestidad resuena como una traición a los ojos de Ebren. A medida que los principios de Baar chocan con su amor por Ebren, las emociones y la realidad se entremezclan. La fractura que Ebren experimenta como cirujano también fractura su relación con Baar. Su vínculo se cuestiona ahora no solo a nivel personal, sino también en términos de ética profesional. Mientras Baar cree estar haciendo lo correcto para salvar al paciente, Ebren siente que ha perdido su apoyo. El simbolismo de las decisiones quirúrgicas, serenidad o ego. Cada decisión que toma Ebren durante la cirugía conlleva no solo una dimensión técnica, sino también psicológica y simbólica. Mantener las manos firmes, cortar en el lugar correcto, salvar la vida del paciente. Todo esto está directamente relacionado con la confianza de Ebren en sí mismo. Sin embargo, a lo largo del episodio, vemos que la agitación en el mundo interior de Ebren le impide ser un cirujano sereno. En este sentido, que Ebren apruebe el examen no depende solo del resultado de la operación. La verdadera prueba reside en cómo gestiona su vacío interior, su resentimiento y su ira consigo mismo. La crisis de identidad profesional. A lo largo de su personaje, Ebren ha desarrollado una fuerte identidad quirúrgica. Sin embargo, esta identidad se ve seriamente cuestionada en este episodio.
El público percibe que un médico también puede tener vulnerabilidades emocionales y que también necesita confianza, apoyo y una segunda oportunidad. En este punto, la campaña de desprestigio de Timur contra Ebren aumenta aún más la presión sobre él. En el triángulo formado por la jerarquía del hospital, la presión mediática y las relaciones personales, Ebren queda aislado. El dilema silencioso de Bahar. Por parte de Bahar, la situación es más compleja. No quiere que Ebren fracase. Sin embargo, tampoco quiere encubrir sus errores. Este conflicto que Bahar experimenta entre lo correcto y la lealtad añade profundidad a su personaje. Bahar, quien se esfuerza por defender los valores éticos como profesional de la salud, demuestra que no los abandonará por amor. En este contexto, el examen quirúrgico de Ebren también es una prueba de conciencia. El impacto que prepara el escenario para el siguiente episodio. Este examen quirúrgico tiene el poder de moldear no solo el futuro profesional de Ebren, sino también el curso de su relación con Bahar. ¿Cuánto confiará Bahar en Ebren ahora y cómo superará este trauma es un tema de gran interés para los espectadores? Ebren necesita atravesar una confrontación interna para recuperarse. Quizás este toque fondo sea el primer paso hacia el renacimiento de su personaje. 5 Aziz Uras y Seren, juntos pero solos. En este episodio, la relación de Aziz Uras y Seren comienza a tambalearse. Su confusión sobre lo que quieren acentúa aún más la falta de comunicación entre ellos. Aziz Uras lucha por resolver su conexión emocional con Bahar, al mismo tiempo que lucha por mantener su relación con Seren. Aunque Seren desea continuar su amor, se enfrenta a una incertidumbre constante y a un distanciamiento emocional. La declaración de Aziz de que una mudanza cambiaría la balanza apunta a una ruptura importante. Este paso podría tener un efecto dominó no solo entre ambos, sino también para Bahar. Cem y Umay. Encuentros secretos, peligro evidente. Cem y Umay, intentando romper las reglas con la energía de su juventud, actúan con mayor audacia en este episodio. Sin embargo, su audacia está a punto de desembocar en un desastre potencial. Esta relación complica aún más la batalla por la custodia entre Bahar y Timur. Si la madre de Cem, Renjin, se enterara de su relación, podría estallar un conflicto mucho mayor. Si bien la relación de los jóvenes se basa en sentimientos inocentes, actúa como catalizador de una crisis en el mundo que los rodea. Expectativas para futuros episodios. Las sospechas de Renjin podrían desestabilizar el frente Timur-Efsun. Bahar podría embarcarse en una nueva lucha tras tomar una decisión sobre su carrera. La decisión de Aziz Uras podría perturbar el equilibrio emocional de Bahar. La relación entre Cem y Umay podría desatar una nueva guerra entre las familias.